una sociedad donde el trabajo de un chef recibía respeto y buen trato. Entre esos muchos chefs, destacaba el singularmente prominente Hong Si-won. Desde cocinas de bajo nivel hasta chef en el modesto restaurante Taemyeok, se convirtió en una figura legendaria que creció en ese escenario hasta llegar a ser dueño del mejor restaurante coreano del país. Este increíble Hong Si-won terminó yendo a cocinar en el más allá. La despedida de Hong Si-won tuvo lugar en el propio restaurante Taemyeok, bajo la dirección de Nam Seung-hyun, su discípulo y sus chefs. Para homenajearlo, se decidió servir a los dolientes sus platos emblemáticos. La mejor manera de celebrar la larga vida de Hong Si-won era a través de la cocina. Mientras preparaba algunos platos, el subchef fue interrumpido por una mujer que caminaba junto a una empleada. Secándose las manos, Nam Seung-hyun se preparó para escuchar cuáles eran los asuntos relacionados con el restaurante. La camarera presentó un plato al subchef, afirmando que el cliente ya se había quejado de él 3 veces, siempre diciendo que la receta era diferente a la del chef Hong. Nam Seung-hyun miró el plato con escepticismo hasta tomar una decisión. Voy a verlos personalmente. Muéstrame el camino. Todos los demás, ¿podemos hablar mientras caminamos? El sous chef siguió el camino indicado por la camarera, mientras una ayudante, con mechones rojos en las puntas del cabello, caminaba a su lado cargando algunos papeles. Comprobando que habían llegado solicitudes de entrevistas de 3 grandes emisoras, ella preguntó qué debían hacer. El sous chef no le dio importancia a las entrevistas, pidiéndole a la asistente que las rechazara todas. La mujer que antes acompañaba a la camarera corrió repentinamente hacia Seung-hyun. Sous-chef, antes de que se revele la voluntad del chef Hong, ¿no deberíamos hablar en privado? El sous-chef sintió curiosidad por saber por qué era necesario eso, haciendo que la mujer revelara que necesitaban reunirse con una persona. Como Nam Seung-hyun no creía que fuera algo tan urgente, le pidió que lo hiciera solo después del evento. Al mismo tiempo, un chico se quejaba efusivamente en una de las mesas. «Espera, ¿esta es realmente la cocina del señor Hong Si-won? Algo está diferente. Dijiste que esta comida era para recordar al señor Hong Si-won, y te estoy diciendo que esta no es su comida». A su lado, una camarera intentaba calmarlo, pero él estaba enfurecido. ¿No es incorrecto poner el nombre del señor Hong Si-won en esta comida? En ese momento, la empleada que había llamado al sous-chef señaló al chico, mostrando que era él quien estaba reclamando. El sous-chef se acercó al chico, escuchando sus quejas en persona. Con respeto, Nam Seung-hyun sonrió, preguntándole cuál era la diferencia entre los platos. El chico dio una respuesta vaga, afirmando que el sabor era diferente del que recordaba. Recordando que las personas podían percibir los sabores de manera distinta, Nam Seung-hyun le pidió que fuera más específico. El chico metió más comida en la boca, degustando. ¿Será que mi paladar es muy sensible? ¿O cambiaron el pollo de esta receta sin permiso? Estoy seguro de que, señalando el primer plato, de un hermoso pollo con salsa, el chico empezó a señalar los errores. Usaste aceite de sésamo hecho con semillas de sésamo tostadas, ¿verdad? El yugaeyang del señor Hong originalmente usaba aceite de sésamo hecho con semillas no tostadas. Luego apuntó a otro plato. Y el teogalbi. La textura de la carne es diferente. ¿Mezclaste demasiada carne de cerdo? Está más suave que el original. El sous-chef frunció el ceño. De hecho, había modificado ligeramente la receta debido a la falta de ingredientes, pensando que nadie lo notaría. No podía creer quién era ese chico. Frunciendo el ceño, el chico insistió en que el hombre probara la comida, pues estaba seguro de que era ligeramente diferente a la que hacía el viejo Hong. Nam Seung-hyun sonrió de forma incómoda, tratando de avergonzar al chico. «Jaja, hablas como si hubieras probado todos los platos de mi maestro». El chico se levantó, golpeando la mesa. «Exactamente. Probé cada uno de los platos que Hong Si-won preparó. Recuerdo el sabor de todos. Fue con el viejo con quien aprendí a cocinar cuando era más joven». Nam Seung-hyun se enfureció al escuchar las últimas palabras del chico. «Mentira. El chef Hong nunca tuvo ningún discípulo aparte de los del restaurante Taemyeok». El chico insistió en que no era mentira. Confrontó al sous-chef, afirmando que el viejo Hong le había dicho que fuera al restaurante cuando cumpliera 20 años, pues le había prometido que se convertiría en el mejor chef de todo el país. Al lado de la discusión, la mujer que quería tratar un asunto urgente sostenía un papel, observando atentamente al chico. Comparando la foto del estudiante con el joven frente a ella, se dio cuenta de que se parecían bastante.
Rápidamente, interrumpió la discusión de ambos, pidiéndoles que la acompañaran a su oficina. Obedecieron a Seo Kyung, la abogada de Taemyok, y se dirigieron a su amplia sala. Allí, ella les comunicó personalmente la última voluntad dejada por el chef Hong, algo que concernía a ambos. Solo el inicio de la revelación ya fue suficiente para sorprender tanto al subchef como al chico. Tomando un papel, la abogada comenzó a leer. En un Taemyok sin mí, elijan al chef más fuerte entre los cocineros afiliados. Confíen todo al ganador de la competencia. Al enterarse de que habría una competencia para elegir al sucesor, Nam Seung-yoon se sintió inseguro. Creía que el heredero del restaurante debía ser elegido entre los discípulos. Mientras el subchef se preocupaba, el chico solo parecía confundido. Tony fue entonces cuando la abogada se dirigió directamente a él. Su nombre es Park Jeong-woo, ¿verdad? El chef dejó una instrucción expresa para que el señor Park Jeong-woo participe en esta competencia. El chico se rascó la nuca, confundido. Ni siquiera era un chef. La abogada explicó que el señor Hong ya había pensado en eso y, por esa razón, había preparado una prueba. Vertiendo un poco de salsa de soja en una pequeña bandeja, le pidió que identificara todos los ingredientes utilizados en la receta. El aroma de la salsa se elevó suavemente, llamando la atención no solo de Park Jeong-woo, sino también del subchef. La abogada reveló que, según el propio Hong, si el joven era capaz de superar la prueba, estaría autorizado a participar en la competencia culinaria. Bajo la atenta mirada del subchef, Park Jeong-woo se acercó a la bandeja, envuelto por el aroma que llenaba el ambiente. Poniendo un poco de salsa en su boca, notó que no se trataba solo de salsa de soja. Al probarla, Jeong-woo recordó el pasado, cuando aún era niño y acompañaba al chef Hong en la cocina. En una de esas ocasiones, le preguntó al maestro qué debía añadir a la salsa de soja para hacerla más sabrosa. La respuesta no fue directa. Hong simplemente aconsejó que añadiera a la salsa el mejor sabor que su lengua pudiera recordar. Con esos recuerdos en mente, el sabor le resultó familiar. Mientras saboreaba, comenzó a reflexionar. La base de la salsa de soja estaba hecha de granos de soja, trigo y sal. Esa sería la versión tradicional, la salsa de soja de Joseon. Pero allí había un sabor denso, rico en umami. Rápidamente, identificó el sabor de caldo de anchoa y de hongos shiitake secos. Además, había una dulzura ligera, posiblemente proveniente de dátiles. Un amargor único permanecía en la punta de su lengua. No era el amargor natural de la fermentación, era algo más, un amargor característico. Solo podía ser chocolate, nibs de cacao. La abogada quedó impresionada con el chico, que había identificado todos los ingredientes en un solo intento. Movido por su pasión por la cocina, Park Jeong-woo empezó a hablar emocionado. La amargura y el umami se extienden profundamente en la salsa de soja, con un toque de sabor a chocolate. Estoy seguro. Esta es la salsa de soja que Hong Ayushi y yo hicimos hace 15 años. La abogada sonrió, satisfecha con la respuesta. Según la voluntad del señor Hong, el joven estaba oficialmente autorizado a participar en la competencia. Sin embargo, Nam Seung-hyun la interrumpió furiosamente. ¡Un momento! No importa cuánto esta sea la voluntad del maestro. Taemyok no va a aceptar esto. Nunca hemos traído a nuestra cocina a alguien que no sea un chef. La abogada cruzó los brazos y le preguntó qué quería hacer el subchef. Al mirar al chico, el subchef frunció el ceño. El Taemyok es un lugar que valora las habilidades. Para obtener la calificación para participar en la competencia, necesitas, como mínimo, tener el nivel necesario para convertirte en chef aquí. El Taemyok jamás permitirá que alguien que no sea un chef sostenga un cuchillo en la cocina. No podemos romper las tradiciones de este lugar. Entonces, Nam Seung-hyun propuso que el chico compitiera por separado contra el chef más joven del restaurante. Si ganaba, estaría calificado para la competencia y se cumpliría la voluntad del maestro Hong. En la cocina del Taemyok, un joven chef aceptó el desafío sin dudarlo. El chef junior, Jo Seung-jun, estaba listo. Park Jeong-woo estiró los brazos, deseando competir en ese mismo instante, pero el subchef lo interrumpió. Con una mirada maliciosa, afirmó que la competencia sería al día siguiente, y el plato elegido sería una tortilla enrollada. No solo Jo Seung-jun se sorprendió, sino todo el equipo del Taemyok. La tortilla enrollada era la prueba de ingreso tradicional del restaurante. Era el plato más básico, pero al mismo tiempo uno de los que más revelaba sobre el cocinero. El equipo se mostró sorprendido, pues sabían que, tratándose de ese plato,
El desafío sería especialmente difícil. Incluso el año anterior, pocas personas habían logrado preparar una tortilla enrollada perfecta en la prueba de ingreso. El subchef sonrió maliciosamente, mirando al chico. La cocina del Taemyok no es un simple patio de juegos. Si alguien sin habilidades entra aquí, será una molestia para todos. Intenta demostrar que, al menos, cumples los requisitos para estar en el Taemyok. Confiadamente, Park Jeong-woo estaba listo para intentarlo. Al ver semejante confianza, el subchef se dio la vuelta, curioso por saber si mantendría esa actitud durante el desafío. Fuera del Taemyok, unas horas más tarde, ya de noche, el joven Park Jeong-woo enfrentaba un gran problema. Sentado junto a su maleta, recordaba cómo había hablado con tanta convicción, pero sabía que, en realidad, aún no era tan hábil como los demás chefs. Todo lo que sabía lo había aprendido observando al chef Hong cocinar. Con la competencia marcada para el día siguiente, Park Jeong-woo estaba bastante preocupado. Al mismo tiempo, en el techo del Taemyok, una extraña criatura maldecía a Hong Si-won. Con ojos y cabello rojos, envuelto en una densa niebla, un pequeño muchacho mostraba una mirada furiosa. Pateaba el techo del restaurante con rabia, preguntándose qué era lo que aún retenía a Hong Si-won en este mundo, impidiéndole presentarse ante el gran segador. Furioso, pateó una de las tejas, esperando que Hong estuviera escondido debajo de ella. La teja voló hasta la calle y, al caer, se escuchó un grito. Al oír el sonido, el pequeño segador se dio cuenta de inmediato de que algo había salido mal. Había golpeado hasta alguien ahí abajo. Espió desde lo alto del techo y efectivamente vio a un muchacho tirado en el suelo. Nada menos que Park Jeong-woo. Confuso ante la situación, el niño de cabello rojo bajó rápidamente para ver a quién había golpeado. Al encontrarse con Park Jeong-woo inconsciente, su expresión se volvió preocupada. Comenzó a sudar, sin saber qué hacer. Se pasó la mano por la cabeza, intentando recordar su misión principal: encontrar a Hong Si-won. Fue entonces cuando el alma de Park Jeong-woo apareció a su lado. ¿Hong Si-won? Todo es un desastre para mí también por culpa de él. Sorprendido, el joven segador miró al chico frente a él. Desvió la mirada hacia el cuerpo caído en el suelo, lo que hizo que Park Jeong-woo también mirara en esa dirección. Señalando su propio cuerpo, Park Jeong-woo preguntó si ese era él. Inmediatamente, el pequeño Shinigami se colocó frente al cuerpo, tratando de esconderlo. Agitando las manos apresuradamente en el aire, buscaba una excusa. Entonces, esto pasó después de que te golpeara una teja, pero Park Jeong-woo no podía creerlo. Se preguntaba si había sido enviado al más allá por culpa de ese muchacho. Enérgicamente, Park Jeong-woo lo agarró y lo sacudió como un resorte. ¿Por qué? Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. El viejo que me dijo que viniera aquí cuando cumpliera 20 años ya no está. Mi vida está completamente arruinada. Esto no tiene sentido. De repente me dicen que debo participar en una competencia, y ahora tú haces esto conmigo. Llorando, el protagonista sacudía al pequeño ser hasta dejarlo mareado. Mientras intentaba mantenerse cuerdo, el pequeño intentó explicar que todavía podía ser salvado. Inmediatamente, Park Jeong-woo dejó de sacudirlo, preguntando si realmente podía seguir viviendo. Sufriendo por el mareo, el pequeño Shinigami pidió primero que el chico soltara su cuello. Entonces explicó lo que había pasado. Cuando un alma abandona el cuerpo, no puede volver fácilmente. Aún así, si te queda tiempo de vida, existe un método especial para reconectar tu alma. Al escuchar esas palabras, el protagonista se sintió aliviado. El pequeño ser espiritual tomó un hilo mágico que salía del cuerpo en el suelo, así como otro hilo que salía del alma, y comenzó a atarlos. Al final, hizo un nudo. Al ver el nudo horrible hecho por el mocoso, Park Jeong-woo estuvo a punto de quejarse, pero el pequeño lo interrumpió. «Espera, si el nudo se deshace, estarás acabado». El protagonista se irritó muchísimo. Después de todo, él había causado toda esta situación. Al ver la preocupación de Park Jeong-woo, el joven segador explicó que ahora estaba en un estado en el que no estaba vivo, pero tampoco podía considerarse muerto. En el estado en el que estás, los fantasmas pueden aferrarse a ti, así que me quedaré a tu lado para protegerte. Al día siguiente, la competencia tuvo lugar en el patio del restaurante. Los diversos empleados y chefs del restaurante se sentaban en grandes bancos, esperando que comenzara la competencia. Algunos se preguntaban por qué el chef Hong Si-won había elegido a alguien tan joven que más parecía un principiante. Arrogantemente, Jo Seung-jun
Le preguntó al protagonista por qué no desistía en lugar de esforzarse en vano. Sin embargo, el protagonista no le prestó atención y se concentró en su cocina. Mientras cortaba la cebollina, el protagonista estaba más preocupado por el segador, preguntándose qué pasaría si decidía huir después de lo ocurrido la noche anterior. Cuando el pequeño ser hizo la atadura, Park Jeong-woo se sentó sobre su propio cuerpo, preguntándose si realmente podría seguir viviendo, aunque tardara un poco. El segador confirmó que sí, y, por haber causado el incidente, se ofreció voluntariamente a ayudarlo en lo que pudiera. Cruzándose de brazos, Park Jeong-woo le preguntó si sabía cocinar bien, ya que habría una importante competencia al día siguiente. Park Jeong-woo reveló que necesitaba un buen chef que pudiera cocinar. De lo contrario, no podría hacer nada respecto a la competencia. Imaginando a un buen maestro de cocina, el pequeño segador pensó en algunas opciones. Conocía a uno, pero había un problema. En el momento en que el protagonista estaba cortando la cebollina, una mano fantasmal sujetó la suya, pidiéndole que no se apresurara. De repente, el fantasma tomó el control de sus movimientos, mostrándole cómo hacer los cortes. En un instante, la habilidad con el cuchillo de cocina de Park Jeong-woo sorprendió a todos. Todo su entorno había cambiado, como si hubiera estado ocultando su talento hasta entonces. Mostrando cómo sostener los utensilios de cocina, la profesora le preguntó a Jeong-woo si deberían comenzar. Siendo enseñado por la gran Dae Jang-geum, la cocinera y médica real, Park Jeong-woo pensó que no era necesario ser instruido por alguien vivo. Jo Seung-jun no pudo evitar intentar desestabilizar a su oponente. «Oye, ¿de qué sirve que tu cuchillo sea rápido? Ni siquiera sabe lo básico de cocina. ¿Solo está intentando demostrar esfuerzo? Con su nivel actual, ni siquiera Dae Jang-geum podría ayudarlo». No solo el protagonista, sino también el propio espíritu de Dae Jang-geum se sorprendieron al oírla ser mencionada. Dae Jang-geum se sintió tremendamente provocada al escuchar esas palabras. «Jeje, parece que podré mostrar cuán increíbles son mis habilidades. Le enseñaré lo que significa sufrir una derrota aplastante ante una chef real». La competencia se había convertido en todo un espectáculo. Incluso habían contratado a un presentador para anunciar cuánto tiempo quedaba. «Faltan poco más de 13 minutos. El tema de la batalla es la entrada favorita de Corea. Omeletes enrollados. Esta batalla surgió de la nada. Si Park Jeong-woo gana, será reconocido oficialmente como miembro de Taemyeok. Así que, ¿logrará ganar la competencia?» Inmediatamente, uno de los varios miembros de Taemyeok sugirió apostar. A otros también les gustó la idea, y pronto ese cocinero apostó por Seung-jun, considerándolo una apuesta segura. Un hombre más experimentado se burló de todos los que apostaron por Seung-jun. Les recordó que el novato había sido elegido personalmente por Hong Si-won y que tenía mucha curiosidad por ver sus habilidades. Sin embargo, uno de los otros cocineros destacó que Seung-jun era excelente preparando omeletes enrollados. Realmente bueno. Aún así, ese hombre experimentado adoraba apostar por los desvalidos. Para él, eso hacía todo mucho más divertido. Además, un novato realmente despertaba su curiosidad. Fue entonces cuando mostró su apoyo al chico por el que había apostado. «Park Jeong-woo, hoy es la primera vez que te veo, pero muéstranos de qué estás hecho». El protagonista prestaba atención a la voz de Dae Jang-geum. «Para una textura suave, quita la chalaza. Luego esparce el huevo en una capa fina como un crepe. Antes de que el huevo comience a dorarse, agrega los vegetales y más mezcla de huevo a fuego bajo para que los ingredientes se adhieran bien». El protagonista seguía las enseñanzas de Dae Jang-geum hasta que todo se vino abajo. De repente, la fantasma clavó 2 palillos en los huevos, transformándolos en brochetas. Mientras el protagonista discutía con Jang-geum y probaba los huevos, ella intentaba explicar que había hecho neureumi, ya que estaban preparando omeletes enrollados. Este era un método tradicional de cocina de la era Joseon. Al probar la brocheta, el protagonista empezó a pensar, preguntándose cómo el señor Hong prepararía ese plato. Memorias vinieron a su mente. Hong Si-won le daba omeletes enrollados para que adivinara los ingredientes usados. Aunque dijera a su tío que ya estaba lleno, Hong Si-won insistía en que comiera para poner a prueba su fascinante talento. Recordando los ingredientes que había probado en aquella época, el protagonista tuvo una repentina revelación. Empezó a recordarlos uno por uno. Huevos, sal, cebollina, carne. ¿Eran esos los ingredientes de entonces? Al mirar el bocadillo en palillo que sostenía,
El protagonista se dio cuenta de que había usado los mismos ingredientes. Se emocionó al contárselo a Jang Geum. «Profesora, el omelete del tío Hong estaba basado en el neureumi, pero con los ingredientes principales y secundarios invertidos». El protagonista recordó que, en la historia, los huevos eran tan raros que solo se usaban como una capa externa, pero ahora eran tan comunes que se convirtieron en el ingrediente principal. Estaba seguro de que, si lo preparaban de esa nueva manera, podrían ganar. Dae Jang Geum se emocionó también por descubrir junto al muchacho un nuevo método de cocina. Tomando los ingredientes, el espíritu de Dae Jang Geum los lanzó mágicamente al aire para formar una figura. El protagonista ya pensaba en una. Envuélvelo firmemente con una fina capa de huevo por dentro. Cocínalo mientras le das forma rectangular, y aunque los vegetales no se vean por fuera, se usarán como relleno, dando una textura increíble. Como el huevo era el ingrediente principal, la mezcla debía hacerse con mucho cuidado. Curioso, el protagonista preguntó a la cocinera real cómo había eliminado el fuerte olor a huevo en el plato anterior. Con entusiasmo, ella respondió que había agregado sal, batido vigorosamente y colado la mezcla para eliminar la chalaza. La cocina entre los dos se volvió animada al recordar el ingrediente extra: azúcar. Dae Jang Geum se emocionó al ver que él había descubierto el ingrediente secreto solo con una prueba. Pero él recordaba más que eso. También recordaba que ese era el ingrediente secreto que el señor Si-won solía utilizar. Jang Geum quedó impresionada con el talento de Jeong-woo, capaz de identificar sabores con tanta precisión. En ese momento, el presentador anunció que solo quedaban 7 minutos para terminar la receta. Mientras tanto, el protagonista vertía la mezcla de huevos y verduras en la sartén rectangular. Confiaba plenamente en que lograría encontrar la proporción perfecta entre condimentos e ingredientes en el tiempo restante. Al mismo tiempo, cortaba más cebollino con la ayuda de Jang Geum. Iba arrojándolo en un bowl, mientras que Jang Geum hacía lo mismo, pero en proporciones diferentes. Cuando solo quedaban 5 minutos, Jo Seung-jun, que ya había comenzado a preparar su plato, llamó la atención del protagonista. «Oye, novato, con todo este caos, ¿tu plato no se ve demasiado simple? De ahora en adelante, este hermanazo te enseñará cómo se hace un omelette enrollado, que nunca has visto ni oído antes». Después de echar el huevo en su sartén, Jo Seung-jun empezó a usar 2 palillos. El protagonista se sorprendió al verlo haciendo huevos revueltos. Percibiendo la sorpresa en la mirada del chico, Seung-jun le lanzó una mirada arrogante y burlona, listo para revelar algo realmente impresionante. Tras freír rápidamente el huevo batido, vertió una nueva mezcla de huevos. Así, enrolló un rollo de huevos revueltos que ahorraba mucho más tiempo. Demostrando su superioridad, Seung-jun decidió cortar el omelette. El presentador atrajo la atención de todos cuando Seung-jun empezó a cortar. Cada sección del omelette mostraba un interior extremadamente suave. La nueva mezcla de huevos se había compactado firmemente alrededor de las capas revueltas. El protagonista quedó sorprendido. Nunca había visto algo parecido. Aún así, estaba decidido a no rendirse. El presentador inició la cuenta regresiva de los últimos 3 segundos. Jo Seung-jun permanecía confiado detrás de su plato. El protagonista retiraba cuidadosamente su omelette cortado, y entonces el presentador anunció: «La batalla ha terminado. Por favor, presenten sus platos». Reuniendo a los participantes, el presentador quiso escuchar algunas palabras de cada uno. Jo Seung-jun fue el primero en hablar, pero no comentó sobre su propio plato. Debió de ser difícil moldearlo bien, pero te desempeñaste mejor de lo esperado. El hecho de que no hayas salido corriendo llorando ya demuestra un esfuerzo digno de elogio. Al ver que Park Jeong-woo permanecía en silencio ante la provocación, Seung-jun pensó que estaba tan asustado que ni siquiera podía responder. Desde el principio estaba confiado en su victoria sobre ese novato. Fue entonces cuando una voz resonó desde dentro del restaurante. «Park Jeong-woo ha ganado». Tipo, Seung-jun se dio la vuelta, impactado al escuchar esas palabras. El presentador corrió hacia el restaurante, incrédulo ante la decisión del juez, pero el juez salió como si estuviera en las nubes. Sonrojándose solo de pensar en el plato que había probado, reía alegremente, dejando a Seung-jun aún más desconcertado. Incapaz de creer que había perdido contra un niño, Seung-jun se acercó al plato del protagonista. Había perfeccionado ese plato durante 3 meses, hasta convertirse en el mejor entre los chefs junior. A pesar de haber recibido toneladas de elogios, no podía aceptar la derrota. Necesitaba probar el plato ganador para entender.
En el momento en que metió el omelete en la boca, sintió un fuerte golpe de sabor. Sus ojos se abrieron de par en par. El sabor lo aplastó por completo. Seung-Jun se sintió como si estuviera perdido en el vacío del espacio. Era algo tan delicioso, tan suave, con una textura tan impactante, que se enamoró de ese plato que, a primera vista, parecía tan simple. Fue entonces cuando despertó. En el vacío del espacio, omelets flotaban a su alrededor. En un lugar tan vasto, solo existían omeletes. Y él sintió que estaba sentado en un planeta hecho de cojines de huevo, suaves, esponjosos, con una textura crujiente de vegetales. Había algo que estimulaba continuamente su lengua. Era el sabor del umami, golpeándolo como una lluvia de meteoritos. Seung-Jun no tenía ni idea de qué ingredientes se habían usado, ni cómo, demonios, ese omelette había sido hecho. Crear, con ingredientes tan simples, un sabor tan sorprendente. El joven chef solo podía preguntarse, ¿quién diablos es este Park Jeong-woo? Un poco más tarde, en el salón de la competencia, llegó el sous-chef Nam Seung-kyun, solo para descubrir que su competidor había perdido. Bajando la cabeza, Jo Seung-jun se disculpó. El sous-chef frunció el ceño, preguntándose si realmente había algo especial en esa persona que su maestro había señalado personalmente. Entonces decidió probar el omelette hecho por Jeong-woo. En el primer bocado, quedó en shock. Ese sabor era exactamente el mismo que sintió al probar la comida de su maestro por primera vez. El sous-chef guardó silencio. Dejando los palillos sobre la mesa, se preguntó a sí mismo cómo ese chico conocía ese sabor. Sin mirar a Jo Seung-jun, dio una orden. Traten a Park Jeong-woo como un empleado de Taemyeok. Déjenlo entrar. Preparándose para salir, Seung-jun miró hacia atrás y se dio cuenta de que el sous-chef ni siquiera había probado su plato. Sin embargo, al abrir la puerta, Seung-jun chocó con un hombre intimidante con traje y gafas de sol. El hombre entró en la sala acompañado de varios otros, todos también con traje. «Oye, Chef Nam, ¿entonces aquí estabas? ¿Sabes cuánto tiempo me pasé buscándote?» Con una mirada avergonzada, Nam Seung-hyun se disculpó por no haberse dado cuenta de que los invitados estaban esperando afuera, explicando que estaba ocupado revisando todos los rincones del restaurante. Viendo a Nam Seung-hyun vestido de luto, el hombre se burló de él, pidiéndole que dejara de hacer esa postura elegante y fuera directo al grano para que pudieran hablar de negocios. Mientras Nam Seung-hyun lo conducía a la conversación, Jo Seung-jun aprovechó la oportunidad para salir, pero antes escuchó al sous-chef preguntar al hombre cuánto estaba ofreciendo por el Taemyeok. Por otro lado, el protagonista estaba bastante aliviado de haber pasado la prueba. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su maestra había desaparecido. «Maestra Jang Geum, ¿a dónde se fue? Ganamos». Mientras buscaba a la cocinera y médica real, apareció el pequeño segador solo para avisar que el espíritu se había ido. El protagonista se sorprendió, pero mientras el pequeño ser se sentaba en su hombro, explicó que el tiempo de invocación de su espíritu aún era inestable. Incrédulo, el protagonista agarró al segador, sacudiéndolo como un títere. «¿Por qué la mandaste a irse antes de que pudiera despedirme? ¿Por qué? Además, todavía hay muchas batallas por venir». Sintiendo mareo, el pequeño niño de cabello rojo pidió que dejara de balancearlo, ya que iba a ayudarlo. En ese instante, el protagonista fue sorprendido por alguien preguntando qué estaba haciendo. Rápidamente, respondió a Jo Seung-jun que no estaba haciendo nada. Por suerte, el joven no podía ver al pequeño ser en sus manos. Pensando que era solo un lunático, Jo Seung-jun le pidió que lo siguiera, ya que iba a mostrarle los dormitorios. Mientras el protagonista lo acompañaba, Jo Seung-jun reveló que estaba a cargo de la orientación de los reclutas, aunque dejó claro que no era algo que le gustara hacer, ni mucho menos que lo hubiera elegido. Luego, el protagonista recordó algo. «De ahora en adelante, este hermano mayor te enseñará a hacer un omelete enrollado como nunca antes has visto ni escuchado». Jo Seung-jun se irritó tremendamente al escuchar al chico imitarlo. Sin importarle, el protagonista sacó la lengua. «Deja de imitarme, jejeje». El protagonista intentó hablar con Seung-jun, pero el joven chef lo ignoró, pidiéndole que lo siguiera en silencio. Seung-jun ya estaba muy molesto. El chef Nam Seung-hyun ni siquiera había probado su omelette. Se preguntaba si había sido tan malo después de todo. Como si adivinara sus pensamientos, el protagonista dio su opinión. «Tu omelette enrollado estaba sabroso. ¿Ese fue el estilo Taemyeok? ¿O lo hiciste a tu propio estilo?» Al ver la sonrisa sincera de Jeong-woo, Jo Seung-jun no pudo pelear con él.
afirmando que había usado su propio estilo para la competencia. Sonriendo, el protagonista lo provocó, aunque sin intención. Entonces por eso perdiste, ¿verdad? Jo Seung-jun se irritó al escuchar esto, pero pronto prestó atención a la explicación de Jeong-woo. Freíste la parte central como huevos revueltos para hacer la textura más interesante, ¿verdad? Nunca pensé en hacerlo de esa manera. En lugar de eso, añadí camarones fritos en polvo para resaltar el sabor umami. Ese es el método que el señor Hong Si-won usaba. Tal vez por eso el juez me dio una puntuación más alta. Seung-jun entendió ahora de dónde venía el sabor umami que había sentido. De los camarones, algo que no había notado. Para su sorpresa, Jeong-woo extendió la mano, afirmando que su plato estaba delicioso, además de haberlo hecho rápidamente, lo que fue impresionante. Ambos trabajamos duro. ¿Por qué no nos damos la mano? Seung-jun quedó impresionado y sorprendido con la modestia del chico. Al estrechar la mano de Jeong-woo, no podía creer que se hubieran hecho amigos. Sin embargo, las palabras de Jeong-woo contrariaron su pensamiento. Entonces, a partir de hoy, sé mi subordinado. Cuando el sol ya se estaba poniendo, los dos llegaron a una casa tradicional de madera. Jo Seung-jun presentó la entrada de los dormitorios para los chefs principiantes e intermedios. El protagonista quedó impresionado, ya que detrás de la primera casa había varias otras, formando un gran conjunto de dormitorios. Finalmente, preguntó para qué servían los vegetales que estaban cargando, si era algo relacionado con los deberes de los novatos. Soy tu hermano mayor ahora. ¿Es correcto que también ayude a los demás? Escuchando la provocación de Jeong-woo, Seung-jun le ordenó que se callara. Viéndolo como se ponía irritado, Jeong-woo provocó aún más. Bla, bla, bla. Gente, este es Seung-jun, que acaba de convertirse en mi subordinado. Por favor, cuiden bien de él. Viendo lo ruidoso que era el chico, Seung-jun decidió ir delante de él, quejándose de que, aunque tenía que aprender muchas cosas, todavía seguía hablando tonterías. Seung-jun estaba explicando que iba a conseguir su uniforme de cocina cuando chocó con alguien mucho más alto que él. El protagonista corrió para ver si Seung-jun estaba bien al verlo caer al suelo con todos los vegetales. Sin embargo, la irritación de otra persona llamó la atención del protagonista. ¡Mierda! ¿No ibas a preguntar si estoy bien? Cuando el protagonista miró hacia arriba, vio a un cocinero seguido por otros dos, malhumorados, rechinando los dientes de manera amenazante hacia ellos. Este idiota acaba de golpearme. Con una mirada de ira, el cocinero, que más parecía un delincuente, miró a Seung-jun. Me ensuciaste. ¿Cómo te vas a hacer responsable de esto? Seung-jun intentó disculparse, pero al agacharse, el cocinero comenzó a golpearle la cabeza. ¿Disculpándote? Entonces, ¿por qué lo hiciste en primer lugar? Molesto por la situación, el protagonista afirmó que fue el tipo quien se puso delante de ellos. Al ver que Jeong-woo respondía, el cocinero se irritó aún más. Rápidamente, Seung-jun detuvo al protagonista. Bajó la cabeza, afirmando que asumiría toda la responsabilidad y que limpiaría la ropa del cocinero. Los compañeros del cocinero empujaron a Seung-jun, preguntando si le estaba diciendo al tipo que se quitara la ropa allí mismo para que la limpiara. Con un tono amenazante, el cocinero se agachó, preguntando si Seung-jun se había vuelto loco, ya que recibiría un pequeño entrenamiento en breve. El protagonista no entendió qué estaba pasando, ni por qué el cocinero intentaba pelear con Seung-jun cuando él no había hecho nada malo. Frunciendo el ceño mientras sonreía, el cocinero miró al protagonista. ¿Eres Park Jeong-woo? ¿Te sientes bien? ¿Cómo se siente convertirte en un empleado oficial ahora? ¿Feliz? Juzgando por cómo hablas, va a ser divertido jugar contigo. Tu vida en Taemyeok va a volverse muy interesante. Los tres dejaron atrás a Jeong-woo y Seung-jun mientras se reían. Uno de los delincuentes quería molestar a Jeong-woo en ese momento, pero su líder prefirió ir despacio en su primer día. Sin entender lo que estaba pasando, el protagonista le preguntó a Seung-jun. Con la mirada baja, Seung-jun presentó a Go Gi-jae, el jefe de nivel medio, recomendando que el protagonista no se involucrara con él, ya que era extremadamente violento. Al escuchar estas palabras, el protagonista frunció el ceño preocupado mientras miraba la espalda de Go Gi-jae. Al día siguiente, ya estaba ocurriendo un lío. Molesto, Seung-jun le ordenaba al protagonista que corriera, ya que ya estaban atrasados. El protagonista no entendía la prisa ni el hecho de salir sin comer, ya que necesitaba energía. Ni siquiera sabía si Seung-jun había desayunado también. Para Seung-jun, eso no era lo más importante.
ya que ya estaban muy atrasados para el entrenamiento de la mañana. Aún así, Jeong-woo tenía hambre. Persiguiendo a Seung-jun, el protagonista le preguntó qué tipo de comida le gustaba, ya que, tal vez, si pensaran que estaban comiendo, no tendrían hambre. A toda prisa, Seung-jun no podía creer las tonterías que estaba oyendo, mandándole que guardara energía para la sala de entrenamiento. Jeong-woo más parecía un bebé llorón corriendo detrás de él. «¿Pero cuál es tu comida favorita? ¿De verdad no me lo vas a decir? Ahora tengo aún más curiosidad porque sigues manteniéndolo en secreto». Furioso, Seung-jun reveló que le gustaba el japchae, solo para que el protagonista se callara. Jeong-woo conocía muchos tipos de japchae y quería saber cuál de ellos le gustaba más a Seung-jun. Molesto, Seung-jun afirmó que le gustaba el japchae que su madre hacía. El protagonista pensó un poco. No sabía qué tipo de japchae era ese, ya que no tenía madre. En medio de su carrera, Seung-jun se detuvo, incrédulo por lo que acababa de escuchar. Fue entonces cuando la profesora, esa ayudante de mechones rojos, apareció ante los dos sosteniendo una vara de plástico. «¿Ustedes, retardados, no parecen estar tomando las cosas con calma?» Inmediatamente, los dos se inclinaron, disculpándose con la profesora. El protagonista levantó ligeramente la cabeza para mirar la sala detrás de la profesora. Pudo ver un número inmenso de bancos llenando todo el salón de entrenamiento. La instalación parecía increíble. Estaba seguro de que ahora conseguiría un entrenamiento adecuado. Cuando el protagonista entró a la sala, la profesora lo agarró por el cuello de la camisa. «¿A dónde crees que vas?» Sonriendo, la profesora reveló lo que iban a hacer. Los novatos primero deben aprender a limpiar. El protagonista quedó incrédulo, sin creer que ella estaba hablando en serio. La mañana pasó rápidamente, al igual que la tarde, y pronto llegó el atardecer. Al tirar otro saco de basura, el último, el protagonista suspiró. Se sacudió las manos, recordando cómo lo habían hecho limpiar todo el día. En ese momento, una persona se acercó al protagonista, llamándolo. Al mirar hacia atrás, vio a una señora cargando 2 bolsas. Curioso, le preguntó quién era. Pensando que era alguien que quería entrar al restaurante, el protagonista afirmó que ya estaban cerrados. Sin embargo, la mujer explicó rápidamente la situación. «No es eso, soy la madre de Seung-jun». Inmediatamente, el protagonista hizo una reverencia de 90 grados. «¿Es usted la madre de Seung-jun? Soy un compañero suyo, Park Jeong-woo». La señora se sorprendió con el gesto del joven, pero dijo que era un placer conocerlo. Disculpándose, le preguntó si podía entregar las bolsas a Seung-jun. Se rascó la nuca, comentando que no le gustaba visitar el lugar con frecuencia, pero no pudo evitarlo, ya que era el cumpleaños de su hijo. El protagonista se sorprendió y pensó en llamar a Seung-jun para hablar con ella, pero rápidamente ella aseguró que todo estaba bien, pues tenía prisa para ir a trabajar. Informó que había empaquetado mucha comida y pidió que la compartiera con su hijo. El protagonista agradeció, pero se sintió confundido, sin saber si realmente ella se iría sin ver siquiera el rostro de su hijo. Sin embargo, ella rápidamente negó, asegurando que no quería molestar al chico. Despidiéndose y disculpándose por tomarle su tiempo, le pidió que entrara pronto. El protagonista sostuvo las bolsas con firmeza, deseándole un buen regreso a casa. A pesar de sus palabras, la señora caminó por el lugar, mirando alrededor, tratando de ver a su hijo. Fue entonces cuando notó que Jeong-woo aún estaba allí y le pidió que entrara rápido. Ella echó otro vistazo alrededor y, al alejarse, vio que Jeong-woo seguía esperando que se fuera. El protagonista permaneció de pie, esperando que la señora siguiera su camino. En sus brazos sentía el calor de las bolsas. El protagonista se dirigió al lugar donde le dijeron que estaría Seung-jun al anochecer, pero no entendió por qué estaría en una granja de gallinas a esa hora de la noche. Al entrar en el granero, el protagonista levantó las bolsas alegremente. «Yo, Seung-jun, tu madre vino y trajo algunas loncheras para tu cumpleaños». Sin embargo, al entrar en el granero, el protagonista encontró a Seung-jun en el suelo, rodeado de varios otros veteranos. Con el rostro sucio, Seung-jun miró hacia atrás con una voz débil. «¿Qué? ¿Mi madre estuvo aquí?» El protagonista se sorprendió al ver lo que ocurrió. Go Gi-yeya lideraba al grupo de estudiantes malhumorados. Mirando al protagonista, sonrió de manera maliciosa, preguntando quién había autorizado comida de fuera. Rápidamente arrancó las loncheras de las manos del protagonista, preguntando si iban a hacer pitatra hacer una fiesta. Tomando las cajas dentro de las loncheras, preguntó si la comida había sido hecha por la madre de Seung-jun. Cada lonchera contenía un platillo que parecía delicioso.
Go Guilleya metió un poco de fideos en la boca, cerrando los ojos para probar. Sin embargo, inmediatamente escupió la comida junto al heno. Tiró toda la comida al suelo. Para él, la comida estaba horrible. Tomando una de las loncheras, caminó hasta Seung-jun. Me preguntaba por qué había perdido el duelo. Al parecer, es porque heredó las habilidades culinarias horribles de su madre. Go Guilleya volcó toda la comida de la lonchera sobre la cabeza de Seung-jun, ensuciándolo completamente. Rió maliciosamente, afirmando que cocinar mal debía ser genético. Riendo con sus amigos, Go Guilleya le dijo a Seung-jun que le dijera a su mamá que también entrara a Taemyeok. En ese momento, el protagonista sorprendió a todos. Tomando los fideos para probar, el grupo comenzó a reír eufóricamente al ver sus acciones. Es un completo lunático, ¿no? Probablemente haya hasta comida para animales allí, y él se la está tragando toda. Seung-jun quedó incrédulo al ver lo que Jeong-woo estaba haciendo. Ignorando a todos, el protagonista comentó lo que había sentido. Es un sabor diferente al japchae de Taemyeok. Menos vegetales, los fideos están más sazonados y están llenos de carne. Se nota que no escatimaron en los ingredientes. El protagonista miró a Seung-jun, quien estaba boquiabierto, con los ojos llenos de lágrimas al verlo y escucharlo. Jeong-woo sonrió. Este japchae realmente está bueno. Seung-jun agarró el heno en el suelo. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos sin poder contenerse, expresando todo su sentimiento. Claro que está bueno. De ninguna manera el japchae de mi madre sería malo. Las lágrimas de Seung-jun fueron interrumpidas con una patada furiosa de Go Guilleya. ¡Cállate! Agarró al protagonista por la camisa, gritándole. ¿Estás diciendo que mis papilas gustativas están equivocadas? Maldito pequeño. ¿No respetas a los que están por encima de ti? ¿Piensas que tus superiores son una broma? Silencioso, el protagonista agarró los puños de Go Guilleya, lentamente. Antes de que hiciera algo, Go Guilleya lo empujó, dirigiéndose hacia Seung-jun. En un instante, agarró el cabello de Seung-jun. En esta industria, tienen que saber lo que significa obedecer a sus superiores. Mostrando el rostro de Seung-jun, Go Guilleya miró al protagonista con una mirada amenazante. «Oye, Jeong-woo, dale una lección a este bastardo». Al ver al chico quedarse quieto, la mirada de Go Guilleya se volvió aún más maníaca. ¿No vas a obedecer? Si no haces lo que te digo, serás desterrado de esta industria. ¿Crees que no podría hacerlo? Park Jeong-woo escuchó todas esas palabras en silencio. Fue entonces cuando caminó hacia ellos. Cerrando el puño, el protagonista primero se disculpó con Seung-jun. Giró el cuerpo colocando el puño cerrado hacia atrás, preparándose para golpear. Frente a él, Seung-jun estaba con la boca abierta, con los ojos vacíos. Estaba incrédulo, pero preparado para lo que sucediera. Cerró los ojos de repente, tratando de no ver lo que lo golpearía, esperando que nada sucediera. Fue entonces cuando el puño de Jeong-woo voló hacia Go Guilleya, golpeando lo que él usaba para oler. Al ver al novato golpear a Go Guilleya y salvarlo, Seung-jun quedó incrédulo. El protagonista al mismo tiempo terminó sus disculpas. Perdón por ayudarte tan tarde, pero a partir de ahora ya no me quedaré callado. Con una mirada furiosa, Park Jeong-woo estaba listo para usar sus puños para algo más que cocinar. Seung-jun no creyó que Jeong-woo fuera tan loco como para hacer eso. A pesar de ser golpeado, Go Guilleya solo tambaleó un poco. ¡Maldito! ¿Cómo te atreves a golpearme? En ese momento, una linterna apareció en la entrada del gallinero. Alguien preguntó qué estaban haciendo allí a esa hora. El anciano entró furioso en el gallinero. No deberían entrar aquí sin permiso. No tocaron nada, ¿verdad? Fue entonces cuando el anciano se sorprendió al ver un montón de personas grandes alrededor de un chico herido. Entendió exactamente lo que estaba pasando. Con una mirada furiosa, Go Guilleya le ordenó al anciano que se fuera. Se acercó a él con una mirada amenazante, preguntándole si no estaba escuchando, diciéndole que no se metiera y que se fuera. Fue en ese momento que apareció alguien vestido con traje en la puerta del granero. No deberías haber usado la violencia. Al escuchar la palabra violencia, Go Guilleya abrió la puerta para ver quién estaba allí. Fue entonces cuando el subjefe Nam Seung-hyun, seguido por varios hombres que parecían prestamistas, apareció. Al ver a Nam Seung-hyun, Go Guilleya se inclinó inmediatamente. Nam Seung-hyun necesitó disculparse con los hombres a su alrededor por el problema causado. Les pidió que salieran primero mientras él limpiaba el desorden, pero el líder de los hombres quiso quedarse, ya que no podía perder la oportunidad de ver una situación interesante.
Con una mirada furiosa, Nam Seung-hyun le ordenó a Go Gi-yeya que explicara lo que estaba sucediendo. Go Gi-yeya se rascó la nuca, afirmando que Seung-jun se había caído mientras movía las cosas y que Jeong-woo lo había atacado sin razón alguna. El protagonista se enfureció con la mentira. Él estaba atacando a Seung-jun sin razón. Yo solo me defendí. El subjefe interrumpió las palabras del protagonista, afirmando que quien intentaba resolver problemas con violencia no merecía estar en la Taemyeok. Fue entonces cuando el prestamista puso su mano sobre el hombro de Nam Seung-hyun, pidiéndole que se calmara. Esto es algo que pasa al entrenar a los más jóvenes. Es algo común en una vida así. Furioso por la intromisión del hombre, Seung-hyun afirmó que se encargarían de sus propios asuntos. Seung-hyun miró a su alrededor, evaluando lo que Go Gi-yeya estaba haciendo bajo la excusa de estar entrenando a los más jóvenes, y cómo Park Jeong-woo también había atacado a alguien en su primer día en la Taemyeok. Como ambos habían usado los puños, Seung-hyun decidió que al día siguiente competirían en cocina, y el perdedor asumiría la responsabilidad y dejaría la Taemyeok. La competencia repentina sorprendió a los dos. Go Gi-yeya se enfureció al escuchar que tendría que competir con un novato que acababa de entrar, pidiendo que el jefe reconsiderara. Sin embargo, esto solo hizo que Seung-hyun le lanzara una mirada furiosa. Go Gi-yeya desvió la mirada, retrocediendo en sus palabras. Mirando la comida en el suelo, Seung-hyun decidió cuál sería el tema de la competencia. Harán una sopa de algas adecuada para un cumpleaños. Al dejar el lugar, también dejó un mensaje. Para el ganador, este será un cumpleaños. Para el perdedor, el fin de la vida. Más tarde, aquellos en la cocina de los chefs intermedios se sorprendieron. Go Gi-yeya movía una cuchara con confianza en su sopa. Su plato parecía increíblemente sabroso y nutritivo, además de tener varios acompañamientos. Los diversos compañeros de Go Gi-yeya babeaban al ver los platos, preguntándose si realmente lucharía contra un novato. Él quería aplastar completamente al novato para expulsarlo, y le preguntaba a la persona frente a él si no debería hacerlo. Se dirigía directamente a Jo Seung-jun, arrodillado en el suelo. Go Gi-yeya sonreía de manera burlona, recordando el día duro que habían tenido. Le ofreció la oportunidad a Seung-jun de librarse de ser perseguido si hacía algo por él. Obviamente, esa oferta llamó la atención y la sorpresa de Seung-jun. Go Gi-yeya le ordenó que cambiara los ingredientes de Jeong-woo por algunos en mal estado para arruinarlo en la competencia. Los compañeros de Go Gi-yeya le preguntaron si eso era realmente necesario, pero él quería asegurarse de la victoria. Dándole esta oportunidad, Go Gi-yeya le dijo que pensara cuidadosamente, porque una oferta como esa no se repetiría. Seung-jun estaba atónito con la oferta de sabotear a Jeong-woo. Más tarde, en la cocina de los jefes generales, el protagonista enfrentaba un gran problema, ya que las algas no dejaban de multiplicarse, al menos a sus ojos. Al ver tal escena, Seung-jun creyó que Jeong-woo ya perdería, incluso si no intentaba sabotearlo. Colocando las algas en la olla, el protagonista suspiró, revelando que no sabía que crecerían tanto. Sentado a la mesa con un laptop en el regazo, el segador preguntó si necesitaba una receta. Al ver a Jeong-woo hablar solo, Seung-jun se preguntó si se había vuelto loco al saber que no podía ganar. Al mismo tiempo, la pequeña entidad aconsejaba al protagonista que se rindiera, ya que sería más rápido. Seung-jun caminó hacia los ingredientes que se usarían al día siguiente. Recordó la oferta de cambiar algunos de ellos por ingredientes en mal estado. El protagonista, que aún no había notado la presencia del joven, se estiró. «Oh, segador, voy a perder la vida así. ¿Existe alguna forma inteligente de pasar por esto?» Fue entonces cuando se dio cuenta de la llegada de Seung-jun y le preguntó desde cuándo estaba allí. Tomando una decisión, Seung-jun se inclinó para disculparse. «Es mi culpa que tengas que pasar por esto». El protagonista, sin embargo, le recordó que pedir disculpas no lo ayudaría. «Si lo sientes, al menos dime cómo hacer sopa de algas. La que hizo tu madre estaba realmente deliciosa». Seung-jun miró la sonrisa en el rostro de Jeong-woo. Ante una sonrisa tan sincera, no podía oponerse. Se emocionó, pero se rascó la nuca, preguntándose si solo la receta de su madre sería suficiente. El protagonista sabía que tal vez no lo sería, pero encontraría una solución. Seung-jun reveló entonces que Go Gi-yeya, entre los jefes intermedios, era conocido por ser uno de los mejores en cuanto a habilidades culinarias. Sería tan difícil ganar como sería difícil enfrentarse a sus músculos. El protagonista, sin embargo, preguntó si no tenía alguna debilidad.
Seung-jun se detuvo a pensar un poco, recordando que había visto a Go Gi-jae molesto por algo últimamente. Intentó recordar qué había pasado hasta que recordó al maldito atacando a alguien en la cocina. Después de escuchar que ninguna de las palabras de los elderes estaba equivocada, Go Gi-jae se enfureció y comenzó a pelear. Aparentemente, la familia de Go Gi-jae estaba en su contra para que se convirtiera en jefe. Al escuchar la historia, el protagonista se quedó pensativo. Para resolver esto, le pidió al pequeño segador que navegara e investigara ese asunto. De repente, apareció una gigantesca ventana con el árbol genealógico de Go Gi-jae frente a ellos. Obviamente, sin que Seung-jun pudiera ver. Al encontrar algo en el árbol genealógico, el protagonista sonrió maliciosamente. Al día siguiente, fueron a la calle de la competencia. Seung-jun inmediatamente le preguntó al protagonista si realmente podría derrotar a Go Gi-jae. Con confianza, el protagonista le pidió que no se preocupara. Ante todos los alumnos jefes en el patio, así como el subjefe, acompañado de algunas personas importantes, el protagonista le reveló a Seung-jun lo que usaría contra Go Gi-jae, algo que lo derrotaría por completo. Solo no le dijo que quien lo ayudaría sería el abuelo de Go Gi-jae, Go Tae-sung. Al entrar en el área de competencia acompañado por el espíritu de su abuelo, Go Tae-sung, el protagonista mostraba una aura abrumadora. Go Gi-jae se sorprendió al ver a Jeong-woo, que parecía haberse convertido en una persona completamente diferente. De repente, comenzó a caminar como un viejo animado, a grandes pasos y con las manos atrás. «Oye, ¿este es el lugar para una competencia?» Go Gi-jae extrañó la forma de actuar de Jeong-woo, pero cuando sus ojos se encontraron, se asustó aún más. Sin previo aviso, Jeong-woo lo miró con una sonrisa tonta. Simplemente caminó hasta la espalda de Go Gi-jae, dándole varias palmadas en el trasero. «Oh, pequeño bribón, finalmente te convertiste en un jefe. Se nota por tu aura». Go Gi-jae se enfureció con las acciones del protagonista y lo atacó con un golpe. Sin embargo, solo moviendo la mano de arriba a abajo, el abuelo de Go Gi-jae, que controlaba el cuerpo de Jeong-woo, desarmó al joven, jugando con su mano. Go Gi-jae se asustó al ver su ataque bloqueado. Reconoció inmediatamente la técnica utilizada. Era la técnica de su antiguo abuelo. No lograba entender cómo el pequeño bastardo frente a él podía conocerla. 30 minutos antes de que comenzara la competencia, el protagonista fue a revisar los ingredientes junto a Seung-jun. Seung-jun llevaba un recipiente con varios mariscos, demostrando que ya los había preparado. La sopa de mariscos de la madre de Seung-jun tenía un sabor profundo, probablemente porque se cocía durante mucho tiempo. Sin embargo, los ingredientes utilizados por Jeong-woo seguían rompiéndose cuanto más los cocía. Le gustaría preservar las texturas de los ingredientes, pero aún no tenía las habilidades para hacerlo. Viendo que ya era hora de la competencia, el protagonista preguntó al segador Jae-seung si ya podían invocar al espíritu. «Cruza los brazos». Jae-seung confirmó que sí. Con la confirmación, el protagonista caminó hacia un ascensor. Para invocar a un espíritu del inframundo, era necesario acceder a ciertos tipos de puertas primero. Sin embargo, como tenían prisa, usarían el ascensor para invocar el alma directamente. El ascensor bajó desde el piso 444 del subsuelo. Con un aire sombrío, Jae-seung llamó a Go Tae-sung. El ascensor, proveniente de un lugar tan profundo, emitió una niebla y se abrió lentamente. Dentro del ascensor semiabierto, el espíritu se quejó, de espaldas. «¿Vas a seguir molestándome, haciéndome ir y venir?» Así fue como Jae-seung presentó al protagonista a Go Tae-sung, el abuelo de Go Gi-jae que había solicitado. Con una mirada furiosa, Go Tae-sung lanzó una mirada de reojo al protagonista. «¿Fuiste tú quien me llamó?» Al ver a Go Tae-sung de cerca, el protagonista estaba confiado en que podría ganar la competencia. Go Tae-sung era un artista marcial y dueño de un restaurante. Go Gi-jae ahora estaba mirando el alma de su abuelo, aquel que ya había sido reconocido como el maestro de las sopas y que, por alguna razón, también era un excelente luchador. Cuando los dos estaban a punto de pelear nuevamente, el subchef en el centro de la mesa evaluadora les ordenó que se detuvieran. Él, que también era uno de los jueces, pidió silencio y que todos regresaran a sus asientos para que pudiera explicar las reglas. Con los dos calmándose, comenzó. Cada competidor puede tener un chef asistente a su lado. El ganador será decidido por la mayoría de los votos de los jueces.
El tiempo de competencia será de 30 minutos. Y el tema de la competencia es sopa de algas de cumpleaños. El perdedor, como se mencionó, será expulsado del Taemyok. Sin más preámbulos, Nam Seung-hyun presionó el botón del cronómetro, iniciando la competencia. Inmediatamente, uno de los chefs gritó al protagonista: «¡Vamos, Park Jeong-woo! ¡Vamos por tu segunda victoria consecutiva! ¡Aposté por ti otra vez!». Con una mirada confiada, el protagonista estaba listo para comenzar. Tomando el bowl con mariscos, el protagonista preguntó al anciano si debía freírlos para preservar la textura. Poniendo la mano en su espalda, Go Tae-sung cambió de tema. «Hijo mío, déjame preguntarte algo. Si estamos teniendo una competencia, ¿por qué mi nieto está en el otro lado?». El protagonista finalmente se dio cuenta de que no le había explicado la situación. Tartamudeando, reveló que Go Gi-yeya era su oponente en la competencia. Go Tae-sung se sorprendió con lo que escuchó. Inmediatamente dio la espalda a Jeong-woo, negándose a ayudarlo. Inmediatamente, Go Tae-sung comenzó a apretar las mejillas de su nieto con una mirada cariñosa. ¿Qué tipo de abuelo interrumpiría el futuro de un nieto tan lindo? El protagonista no sabía qué hacer, porque eso no era exactamente el plan. Como no había otra opción, decidió hacer lo mejor que pudiera con la receta de la madre de Seung-jun. Sin embargo, al abrir la vacinilla con los mariscos, entró en pánico. Todos estaban completamente estropeados. El protagonista se sorprendió, ya que estaban definitivamente en buen estado antes de la competencia. Inmediatamente, él y Jae-seung miraron a la persona a su lado. Al ver que estaban sospechando, Seung-jun se desesperó. «¿Por qué me miran? No me digan que me están sospechando a mí. No fui yo». Go Gi-yeya se deleitaba viendo la escena desarrollándose en las bancadas vecinas. Aunque Seung-jun no había hecho el servicio, Go Gi-yeya elogió a su asistente por haberlo hecho. El asistente, sin embargo, estaba preocupado, temeroso de que el jefe Seung-jun lo descubriera. Pero Go Gi-yeya lo tranquilizó. «No te preocupes, idiota. ¿Acaso me han atrapado antes? Solo tienes que hacer lo que te diga». Lo que Go Gi-yeya no sabía era que su abuelo escuchaba toda la confesión de su nieto tramposo. Confiado en que no los atraparía, mandó al asistente a obedecer, asegurándole que pronto se convertiría en un jefe senior y podría ayudarlo en el futuro. El espíritu del viejo Go Tae-sung observaba atentamente, indignado al ver cómo su nieto ya estaba trazando planes de trampa para sí mismo y para los demás. Imbuido con un sentido de justicia, frunció el ceño, tomado por la ira. Antes de que el protagonista se diera cuenta, ya habían pasado 10 minutos, el tiempo destinado para las preparaciones iniciales. A diferencia de él, que estaba en pánico, Go Gi-yeya mostraba una sonrisa confiada. El tiempo volaba, y el protagonista se encontraba completamente sin salida. A este ritmo, realmente estaría frito. A su lado, Seung-jun preguntó si debería buscar nuevos ingredientes. Sin embargo, con el tiempo limitado, Jeong-woo sabía que eso ya no era viable. Para él, la única opción parecía ser rendirse. Fue entonces cuando la mano de un fantasma se posó sobre su hombro. «Hijo, dijiste que querías ganar esta competencia, ¿cierto?». Al mirar hacia atrás, el protagonista se encontró con un Go Tae-sung furioso. No se animó, ya que recordaba claramente que el anciano se había negado a ayudarlo. Le ordenó que se fuera. Pero Go Tae-sung no tenía tiempo para discusiones. Simplemente saltó dentro del cuerpo del protagonista, tomando el control. En un instante, la aura de un luchador marcial y de un chef experimentado desbordó de Jeong-woo. Hasta su espalda parecía haber sido fortalecida por la presencia de Go Tae-sung. «Ese muchacho Gi-yeya, le dije tantas veces que viviera adecuadamente, pero su mente ya se perdió hace mucho. Así que voy a darle yo mismo una lección de moral adecuada». 30 minutos antes de la competencia contra Go Gi-yeya, frente al ascensor, Jae-sung le preguntó al protagonista si sería una buena idea convocar a Go Tae-sung, en lugar de un hábil profesor de cocina como Dae Jang-geum. Sin embargo, el protagonista le recordó el árbol genealógico que había pedido ver antes. En él, estaba claramente escrito que la ocupación del abuelo de Go Gi-yeya era la de cocinero de restaurante y artista marcial. El protagonista estaba confiado de que, con esa ocupación, Go Tae-sung debía ser bueno haciendo sopa. De todas maneras, utilizando la receta de la madre de Seung-jun, el protagonista solo pretendía pedir ayuda a Go Tae-sung para aprender cómo preservar la textura de los ingredientes.
Jae-seung observaba al protagonista. Como el chico ya había tomado su decisión, decidió dejar el resto en sus manos. A pesar de las palabras de Jae-seung, aparentemente todo lo demás estaba siendo dejado en manos del viejo artista marcial. Cuando el tiempo se estaba agotando, uno de los jueces comenzó a ponerse preocupado. El protagonista, por su parte, estaba ocupado con una gran llama en su olla, que flamaba completamente el plato. Aún estaba confiado de que ganaría, pero al recordar la posibilidad de que el nieto ganara, Go Tae-sung aumentó aún más la llama, tomando el control del cuerpo asustado de Jeong-woo mientras cocinaba. Cuando los ingredientes estaban casi listos, el viejo cocinero los echó todos en una sola olla para hervirlos. El protagonista pudo ver al otro lado que su oponente usaba abalón y pepino de mar, dos ingredientes caros. Sin embargo, su propio plato no tenía carne ni mejillones, y mucho menos algún condimento especial. Se sorprendió cuando Go Tae-sung ignoró todo esto y fue directo a los toques finales. Al ver el desastre al otro lado, Go Gi-jae sonrió, confiado. Su olla exhalaba lo que él llamaba la verdadera cocina, una sopa de algas especial, llena de carne y mariscos. Esa era la sopa de algas de Go Gi-jae. Los chefs que observaban la competencia estaban impresionados, locos por probar el plato de Go Gi-jae, todos, excepto el que había apostado por Park Jeong-woo. El protagonista lanzó una mirada torcida a la sopa de algas de Go Gi-jae. Visualmente, el plato parecía muy injusto comparado con los ingredientes que él mismo tenía. El abuelo de Go Gi-jae, sin embargo, le preguntó al protagonista si realmente pensaba que iba a perder. Para demostrar el poder de su sopa, controló el cuerpo del chico y lo hizo probar un poco con una cuchara. Algún tiempo después, Nam Seung-hyun anunció que el juicio de la competencia culinaria había terminado. Con los competidores uno al lado del otro, se preparaba para revelar el resultado. Go Gi-jae estaba obviamente confiado en su victoria, despreciando a Park Jeong-woo. Nam Seung-hyun comenzó el anuncio. Felicidades por sobrevivir en el Taemyeok. Park Jeong-woo. Al escuchar el resultado, el mundo de Go Gi-jae se desplomó. Inmediatamente, él objetó. De ninguna manera. Debe haber algún error. No importa cómo se vea. Mi plato es mucho mejor. Uno de los jueces, el mismo que se había preocupado durante la prueba, decidió revelar su evaluación, ya que también estaba insatisfecho con la reacción. Primero, ajustó sus gafas. El tema de la competencia era sopa de algas de cumpleaños. Go Gi-jae usó una variedad de ingredientes, de la tierra y el mar, lo que resultó en un sabor rico con un acabado sofisticado. Sin embargo, debido a esto, no pude identificar cuál sabor debería ser el enfoque. Este plato era difícil de definir como una sopa de algas. El juez se levantó e instó a Go Gi-jae a animarse, reconociendo que había hecho un esfuerzo. Al igual que él, los otros jueces, incluido el subchef, también comenzaron a levantarse. Go Gi-jae, sin embargo, estaba indignado. No podía aceptar haber perdido frente a un novato. Furioso, atacó al protagonista. «Maldita sea, ¿qué tipo de truco usaste para comprar a los jueces?» El ataque de Go Gi-jae falló, ya que el protagonista, controlado por el viejo, se agachó rápidamente. Tomando una cuchara, sumergió en la sopa. «Gi-jae, maldito, ¿cómo terminaste así?» En medio del ataque de Gi-jae, una cuchara entró en su boca. Esa simple cucharada lo hizo recordar el pasado, recordar a su abuelo. Su abuelo había sido el jefe de una academia de artes marciales, enseñando el estilo Tai-sung, y también un cocinero que administraba una cafetería. En su academia, Go Tae-sung era estricto. «Jóvenes, no olviden lo básico. Si lo básico no es bueno, no importa cuán buenas sean sus habilidades». Obviamente, Go Tae-sung también era riguroso cuando se trataba de la comida. «Jóvenes, incluso comer es un ejercicio. Mastiquen bien los alimentos». Para Go Gi-jae, su abuelo era una persona anticuada, que decía cosas sin sentido y obsoletas. Frecuentemente, Go Tae-sung hacía sopa de algas para alimentar a su nieto. Sin embargo, Go Gi-jae siempre encontraba eso insípido. Para un niño, no era nada sabroso. Aún así, Go Tae-sung siempre lo hacía comer, diciendo que era una comida honesta y de espíritu justo. Go Gi-jae siempre escuchaba a su abuelo repetir las mismas palabras: honestidad, justicia y lo básico. Mientras asistía a la academia, le resultaba extremadamente molesto escuchar esos discursos. Sin interés en aprender artes marciales, incluso ignoraba las señales de que su abuelo estaba enfermo. Go Tae-sung
No discrepaba de su nieto al reconocer que los tiempos habían cambiado, pero aún así le aconsejaba que aprendiera artes marciales para comprender el valor de la honestidad y la importancia de los fundamentos. Go Guiyeya no creía que la honestidad fuera algo importante. Su abuelo, sin embargo, tenía una opinión firme. Si haces trampa en una competencia, estás faltando al respeto a tu oponente. Y lo mismo ocurre con la comida. Go Guiyeya fruncía el ceño cada vez que escuchaba esto. ¿Es por eso que vives de forma tan pobre? ¿Por tu honestidad? Go Taizong se irritaba tanto con su nieto que, al discutir, tosía pesadamente, llegando incluso a necesitar ser ingresado en el hospital. Eventualmente, Go Guiyeya decidió abandonar su casa. Pensaba que, si seguía viviendo de esa manera, su vida no avanzaría. Hizo una promesa en el momento en que se fue. Juró que jamás viviría como su abuelo, y que tendría éxito a su manera. Go Guiyeya hizo todo tipo de trabajos de medio tiempo y obtuvo sus certificados. Le llevó 6 meses obtener el certificado de cocina coreana, con el que pensaba regresar a casa. Sin embargo, al regresar y buscar a su abuelo, encontró la casa oscura y vacía. El lugar estaba en completa ruina. Así fue como descubrió que Go Taizong se había ido a causa de la tuberculosis. Se preguntaba qué había dejado la honestidad de su abuelo. Lo único que quedaba ahora era la soledad. Frente a la tumba de su abuelo, hizo un nuevo juramento. Le pidió a Go Taizong que lo observara, pues tendría éxito, no importaba cómo, y no viviría como él. En el examen de ingreso para el Taemyeok, un alumno lo acusó de haber saboteado sus ingredientes. Aún así, Go Guiyeya escuchó de la instructora que había pasado el examen de ingreso. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su éxito. Parafraseando a Maquiavelo, para él, el resultado justificaba los medios. Incluso cuando lo acusaban, respondía: ¿cuándo cambié tus ingredientes? ¿Tienes alguna prueba de eso? Este se convirtió en su medio de supervivencia en el mundo de la cocina. Siempre creyó que solo el éxito podía demostrar que el mundo no le importaba a las personas honestas. Incluso después de ingresar al Taemyeok, la actitud de Go Guiyeya no cambió. En ese lugar, Go Guiyeya usurpaba las recetas de otros y utilizaba todo tipo de trucos para someter a aquellos con los que competía. A lo largo de esa vida, acumuló una serie de victorias, sin conocer jamás la derrota. Años más tarde, Go Guiyeya se convirtió en un jefe intermedio y recibió su propia habitación privada. Comenzó a creer que finalmente estaba recibiendo el trato que merecía. Sin embargo, incluso con una habitación tan grande, Go Guiyeya no tenía a nadie a quien invitar a visitarlo. La vida no se había vuelto tan agradable como esperaba. Sentía un vacío enorme. A partir de cierto momento, Go Guiyeya comenzó a ser atormentado. Recuerdos de aquellos contra los que hizo trampa surgían en su mente. La tristeza, la ira, la indignación, todos los sentimientos negativos que habían sido dirigidos hacia él. Go Guiyeya comenzó a volverse loco, hasta el punto de gritar contra esas visiones. ¿Qué están diciendo? Fueron lo suficientemente estúpidos como para perder contra mí. No hice nada malo. Con una simple cucharada de la sopa de algas, Go Guiyeya se sumergió en esa larga pesadilla. Milagrosamente, pudo ver al anciano, vestido con ropa de combate, extendiendo un tazón de sopa con una sonrisa. Vivir así debió haber sido muy solitario, ¿verdad? El anciano sonrió, recordando. ¿No había dicho que la honestidad no lo protegería? Incrédulo, Go Guiyeya cayó de rodillas frente a su abuelo. Mientras su espíritu desaparecía, Go Taizong transmitió una última enseñanza a su nieto. Guige, si no olvidas lo básico del corazón de la honestidad, definitivamente te convertirás en un gran jefe. ¿De quién eres nieto? Definitivamente lo lograrás. Las lágrimas cayeron de los ojos de Go Guiyeya como una cascada, frente al abuelo, frente a Jeonwoo, frente a todos. Más tarde, las copas llenas de bebida tintinearon en un brindis para celebrar la victoria. Sentado a la mesa llena de bocadillos, el protagonista escuchó a algunas chicas comentar que nunca imaginaron que él ganaría. Le agradecieron por haber cuidado de Guiyeya. Todo el salón estaba de fiesta, con los chefs más jóvenes celebrando. 2 competencias habían llegado a su fin en el Taemyeok, y por primera vez Jeonwoo se sintió bienvenido. El protagonista fue abrazado por 2 chicas que lo invitaban a beber hasta desmayarse. Cuando supieron que era su primera vez bebiendo alcohol, se emocionaron aún más, pues querían saber cuánto podía aguantar bebiendo. Al verlo sonrojarse, lo encontraron tan lindo que querían felicitarlo por haber trabajado tan duro. Así, el karaoke tuvo una noche animada. Después de pasar por todo ese caos,
El protagonista salió a una esquina buscando descansar. Secándose la boca, vomitó discretamente todo el alcohol que había ingerido en el callejón. Caminando por la calle, sintió que su visión se nublaba y el suelo comenzaba a girar. Fue cuando estaba a punto de caer que alguien lo sostuvo. El protagonista se sonrojó al ver quién lo estaba apoyando. Una joven de cabello corto, con una mirada pura, sonreía con sus grandes ojos. La estrella de hoy no puede caer aquí. Hemos llegado al final de otro video, y ya quiero agradecer la compañía de todos ustedes. Chicos, su like y su comentario son muy importantes para nosotros. Suscríbete para no perderte las historias más increíbles del universo del manhwa.